Les damos la bienvenida a Miradas y Perspectivas, construyendo Guatemala, dialogando el presente. En esta serie de sesiones nos adentramos en una diversidad de temas sobre los acontecimientos actuales de la realidad guatemalteca. Nuestro objetivo como Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede académica Guatemala, es contribuir a la construcción de un pensamiento plural, crítico y constructivo, que nos permita además brindar posibilidades de cambio para nuestro país. En cada una de nuestras sesiones lo que hacemos es reunir a personas expertas, líderes y lideresas comunitarias, académicas y académicos y ciudadanía en general, que esté con el compromiso y la disposición de dialogar de manera abierta. Abordamos temas diversos, desde el ámbito político, económico, cultural, ambiental. Nos interesa ir profundizando en las complejidades que enfrenta la realidad guatemalteca. Únase a cada una de nuestras sesiones mientras exploramos y vamos comprendiendo las miradas y perspectivas y dialogando sobre el presente y el futuro de nuestro país. En Flaxo Guatemala, fortalecemos las ciencias sociales del país. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Miradas y Perspectivas. El día de hoy nos acompaña Pablo Scott. Bienvenido, Pablo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Es un gusto tenerte por acá. Pablo es becario, ha sido becario de un proyecto de NOREC en Colombia. Acaba de terminar esta pasantía, entonces por eso lo tenemos por acá. Él posee una maestría en innovación política. Está cursando actualmente una maestría en docencia universitaria, es politólogo e internacionalista y por supuesto también es investigador de Flaxo. Hoy estaremos conversando sobre el tema de cambio climático, gestión de riesgos y resiliencia comunitaria, que también fue parte del tema que abordó él en Colombia, ¿verdad? Muchísimas gracias, Claudia, por la invitación y por estar aquí. Un saludo a todas y todas y espero que podamos tener una bonita conversación sobre estas temáticas tan importantes para Centroamérica. Sí, es cierto. Sí, esta experiencia que tuvo Pablo pues fue muy buena en el sentido de conocer también otras experiencias, ¿verdad? Y otros países. Para empezar, podríamos hablar del impacto que ha generado el cambio climático y a nivel local. ¿Tú nos podrías explicar, digamos, esta situación? ¿Qué impactos ha habido? ¿Cuáles son las principales causas que aceleran el cambio climático? Sí, la cuestión con el cambio climático es que la Tierra tiene diferentes ciclos y los ciclos son a veces por cientos, miles de años, pero la cuestión que desde la revolución industrial y con el aumento del carbono han habido como un estrechamiento en estos ciclos, ya ciclos de cientos o miles de años, ahora son en décadas. La cuestión del carbono ha venido a hacer cambios en todo el ecosistema. Se tiene una ruptura de 2 grados, el aumento de 2 grados en la temperatura del planeta. Si pasa esto, que ya estamos llegando al borde, las consecuencias son catastróficas para la humanidad. Entonces el cambio climático se refiere a estas situaciones que nosotros estamos como acelerando como humanidad. Unas personas piensan de que 2 grados no son muchos, pero nos damos cuenta que cuando nosotros tenemos fiebre son un par de grados lo que aumentamos y esto hasta nos puede matar. Entonces hay que ver esto como un planeta como que fuera un organismo. También con un par de grados que suba, también está en fiebre. Y ahí es donde nos damos cuenta que hay un virus que debemos combatir y que es esta cuestión de la polución y también la cuestión del carbono. Y cuando tú hablas de aceleradores, ¿a qué te refieres, digamos, en el cambio climático? A aumento en la temperatura, cuestiones con la capa de ozono, la cuestión de la industria, también la cuestión del petróleo. Entonces todas estas cuestiones que han servido para aumentar el CO2 en la atmósfera.
Entonces todas estas cuestiones van creando una problemática ambiental que, como decía al principio, van aumentando toda la cuestión del cambio climático. Okay. ¿Y qué efecto, digamos, produce el cambio climático en nuestros países? Hablamos de desastres naturales, hablamos de fenómenos naturales. ¿Cuál es la crisis planetaria que estamos viviendo actualmente? ¿Cómo nos podrías explicar esto? Sí, la ONU define la triple crisis planetaria como una crisis ambiental, pérdida de la biodiversidad y la cuestión del calentamiento global y la cuestión de residuos, perdón. Entonces la cuestión que cuando hablamos nosotros de desastres naturales, hay que entender que esto era un concepto de los 80, que luego se ha utilizado más por los medios de comunicación, pero lo que hacen es que le quitan responsabilidad a sectores de poder y también a estados que deberían de tener una mayor incidencia para combatir como los efectos del cambio climático. Hay que entender que no hay desastres naturales, sino que hay que entender que son cuestiones sociales del desastre, una creación social del desastre. Entonces, por ejemplo, en Guatemala tenemos el ejemplo del volcán de fuego. El volcán de fuego es algo que siempre ha estado ahí, pero la cuestión con la respuesta, con la cuestión de los planes para contención y también como las rutas de evacuación no eran tan adecuadas y nos dimos cuenta cuando pasó el desastre en el 2018. Entonces estas cuestiones nos dan un pie para hablar sobre la creación social del desastre. Por eso es de que es importante entender de que la crisis planetaria tiene una connotación política y social, más que natural. Sí, digamos, es decir, los cambios climáticos han existido siempre. Digamos, es nuestra responsabilidad, por ejemplo, en este caso, dónde construimos, ¿verdad? O, digamos, las políticas del Estado, digamos, dónde nos dejan construir o dónde no. Entonces, ahí donde se va creando nosotros mismos creo que creamos la amenaza, ¿no es así? ¿Verdad? Un ejemplo que también tenemos en Guatemala es la cuestión del palmar, el viejo palmar. La cuestión con el viejo palmar es que el volcán Santiaguito hizo la erupción. Entonces tuvieron que desalojar a toda la comunidad del viejo palmar y crearon lo que ahora se conoce como el nuevo palmar. Pero las personas, por la cuestión del pensamiento colectivo y el recuerdo colectivo que tienen de la catástrofe, es que a ellos les da miedo volver a construir en estos lugares. Hasta cuando se hacen investigaciones en la zona, muchas de las personas no quieren regresar a este lugar porque sienten que es un peligro latente y por consiguiente no quieren ni siquiera acercarse a esta zona. Entonces ahí nos damos cuenta que también hay una visión colectiva sobre el peligro. Entonces esta es la cuestión que diferencia entre las políticas estatales y también la cuestión comunitaria en relación a los eventos climáticos extremos, que sería el término para hablar sobre estas cuestiones. Y digamos, hablando de este tema, ¿qué rol tendría el Estado, las empresas privadas, la sociedad civil en el tema de prevención? El Estado en crear políticas públicas para gestionar mejor algunas situaciones. Las empresas privadas, la responsabilidad ambiental. Nosotros nos damos cuenta que siempre a las personas individuales o a la ciudadanía nos dejan la responsabilidad sobre la cuestión del agua, por ejemplo, la protección del agua, pero los mayores como contaminadores del agua y los que más los desperdician son algunas empresas o empresas extractivas. Yo estuve trabajando en temas sobre la minería en Guatemala y muchas de las comunidades en San Miguel Ixtaucán, por ejemplo, ellos hablaban de que las empresas se llevaron el oro, pero nosotros nos quedamos con los problemas. La cuestión con la contaminación de agua, yo tenía que estar viendo la medición de agua y un sondeo físico-químico del agua, y todavía tiraba como algunos problemas que habían quedado con algunos
minerales que estaban en el agua. Entonces nos damos cuenta, no fue la comunidad porque el uso de la comunidad era mínimo, pero sí la empresa. Entonces ahí es donde vemos también la responsabilidad de las empresas. Y la cuestión con las comunidades, que también se necesita como que una mejor organización y para demandar algunos derechos, ya que es necesario también que las comunidades estén empoderadas para poder cambiar su realidad. En este sentido, digamos, ¿qué diferencia entre la resiliencia comunitaria y la individual? Pero bueno, tal vez si nos puedes explicar primero qué es resiliencia, ¿verdad? Sí, la resiliencia es un término como más psicológico, pero se utiliza para cuestiones sociales también. La resiliencia es la capacidad para sobrellevar alguna problemática. Entonces, cuando se crea el término de resiliencia, se hace desde una perspectiva occidental, donde se habla de la resiliencia, pero desde el factor individual. Había un ejemplo que nos daban los profesores en Colombia, que era sobre esta película, ¿cómo se llama? La de Will Smith, que está con su hijito. Sí, ya sé cuál es, pero no recuerdo en este momento. Sí, esta película habla sobre la resiliencia que tiene el actor, digamos, para poder como que sobrellevar una problemática que tuvo, que él estaba solo con su hijo, y luego que él buscaba como que un trabajo. Pero en toda la película nos damos cuenta que es él solito con su hijo, y que él está tratando de superarse. Pero esto es un reflejo del mundo occidental, en donde el individuo está solo, y tiene la ventaja del estado de bienestar de apoyar esta cuestión como individual. Pero para América Latina las cuestiones no son así, sino que para América Latina siempre la resiliencia es colectiva. Por ejemplo, si él hubiera sido latinoamericano, seguramente una vecina, lo hubiera estado apoyando. Lo hubiera apoyado con la cuestión o los amigos, para la cuestión del hijo. Entonces, cuando nosotros hablamos sobre resiliencia y resiliencia comunitaria, hablamos sobre la capacidad que se tiene de, como colectivo, poder mejorar como que la calidad de vida o poder sobrellevar como alguna problemática. Por eso es de que en América Latina no se habla de manera individual para llevar estos problemas, sino que casi siempre es de manera colectiva. Cuando yo tengo un problema, me acerco a mi comunidad, me acerco a mi familia para tratar de mejorar esta cuestión. Entonces, de esa manera, como que las problemáticas no se interiorizan, sino que se exteriorizan, y de esa manera se buscan como soluciones más colectivas. Y siguiendo con el tema, perdón, ¿qué estrategias podrías mencionarnos, digamos, a nivel comunitario? Para resolver el tema de cambio climático, digamos, para mitigar, digamos, o adaptarte, como se habla de mitigación, adaptación. Sí, hay otra cuestión también que es muy importante, mitigación, adaptación, pero también es importante hablar sobre resiliencia y resistencia. La cuestión es que el cambio climático es algo que es presente en todas las comunidades. Las comunidades han tenido algunos ejercicios que son muy buenos para poder sobrellevar algunas problemáticas que ellos tienen, que son las asambleas. En una asamblea podríamos hablar que es una democracia directa, en donde hablan temas coyunturales y buscan soluciones adecuadas para el mismo. Ellos tienen diferentes aparatajes, tienen personas como los abuelos en las comunidades, que también tienen experiencias, pero también tienen la mirada de los jóvenes para poder como que solventar problemáticas de una manera más integral. La cuestión con la adaptación que se han tenido, por ejemplo, es como ahora nuevas formas de comunicación, nuevas formas de organización, también con el uso de las tecnologías que han tenido las comunidades, ver mapas, ver ubicaciones de dónde están algunas cuestiones, cómo comunicarse, cómo hacer como algunas llamadas de emergencia entre la comunidad para poder ver cómo sobrellevar algunas cuestiones de estas. Nuevamente, claro ejemplo, en Guatemala tenemos los incendios a principios de este año, que hay que hablar sobre las capacidades. Hay capacidades instaladas
Bueno, hay capacidades estatales y hay capacidades instaladas. Las capacidades estatales son como las cuadrillas de incendios, los guardabosques, pero hay capacidades instaladas en las comunidades, en donde las propias personas de las comunidades saben cómo hacer rondas, y cuando pasan estas cuestiones de incendios saben cómo organizarse. Entonces, de esta manera es que las formas políticas de organización, como son las asambleas, han servido para mitigar eventos climáticos extremos. Digamos, de lo que tú nos explicas, hay una buena capacidad organizativa, digamos, a nivel local, ¿verdad? Pero ¿será que todo el país tiene esta capacidad o es más enfocada, digamos, a territorios indígenas? ¿Cómo miras tú esto? Sí, ¿O hay que aprender de ellos, digamos? Sí, parte de lo que nosotros observamos en Colombia cuando estuvimos haciendo el trabajo de campo es que ellos a nivel estatal tienen todo normado y el aparataje como jurídico es como que bastante estructurado. Pero cuando nosotros llegábamos a las comunidades y nos hablaban sobre la cuestión de incendios, de deslaves, ellos siempre nos decían de que lo que máximo que hacía la comunidad era llamar y esperar a que llegara el Estado. Pero el problema era que cuando las carreteras ya no funcionaban, ya no podían pasar. Y también hablábamos sobre una cuestión, es que el Estado es diferente para cada lugar. Por ejemplo, ustedes aquí en la capital, si tienen una emergencia, ¿a cuánto está un hospital público de aquí? Sí, está muy cerca. Está a minutos. Pero si yo vivo en Petén, vivo en Huehuetenango, ¿a cuánto tiempo está el estado donde yo estoy? Entonces, por estas situaciones tuvieron que crearse como que organizaciones adentro de las comunidades para solventar esto. A nivel nacional, sí, las comunidades indígenas son las que han demostrado mayor adaptación para solventar las crisis. Esto es por la misma experiencia de que el Estado ha quedado tan lejos de ellos y han tenido que organizarse de una mejor manera. El tejido social en las comunidades indígenas es bastante fuerte. Yo recuerdo que estaba en técnica agropecuaria, se llama, una comunidad aquí en Petén, y hablaba con las personas de una tienda. Todos eran de Toto y lo que me decían es que ellos todavía tenían contacto con su comunidad y tenían que mandar un dinero mensual cuando a ellos les tocaba hacer su trabajo comunitario. Como ellos estaban afuera, tenían que pagar por que les hicieran el trabajo, digamos. Entonces esa es una manera de seguir conectados con su territorio. Entonces nos damos cuenta que es importante aprender las experiencias de estas comunidades indígenas que tienen una organización tan buena para poder solventar algunas problemáticas. Eso era algo que faltaba en Colombia. El tejido social se rompió. Toda la cuestión que podría ser como responsabilidades compartidas entre comunidad y Estado quedó solo a manos del Estado, y las capacidades del Estado no son tan grandes como las que se tendrían con las capacidades instaladas de las comunidades. Por eso es importante también tratar de aprender todas estas formas de organización de las comunidades indígenas. Sí. En este caso, digamos, como tú decías, ¿verdad? En el caso de Colombia se rompió esa relación o ese apoyo entre el Estado y la comunidad, ¿verdad? Caso contrario aquí en Guatemala, pero tal vez no lo estamos aprovechando, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, ¿qué políticas públicas podrían apoyar esta situación? ¿O qué política pública necesitaríamos para tener una mejor gestión social de riesgo? Sí, bueno, hay que entender una cuestión. Bueno, con la cuestión de Colombia, yo lo que he hablado de Colombia es de la costa Caribe, que fue donde yo estuve. El interior puede que tenga diferentes dinámicas. Ahora, ¿qué era lo que pasaba? Que también hay que tener mucho cuidado con la cuestión de las políticas públicas. Es que a veces las políticas públicas no nacen del territorio, ni de las necesidades del territorio, sino que nacen del escritorio de un burócrata que no tiene la conciencia territorial, ni las necesidades que se tienen en ciertos espacios. Era lo que pasaba en Colombia. El territorio es demasiado grande y las políticas públicas se creaban en Bogotá, pero que no tenían coherencia con la idiosincrasia que se tiene en la costa Caribe colombiana.
Entonces, eso es algo que también nosotros tenemos que entender, que tienen que ser políticas que sean adecuadas para cada territorio y que de verdad satisfagan las demandas de estas comunidades. Pero si solo son políticas que se crean desde el poco conocimiento que se tiene territorial, entonces solo son políticas para llenar espacios que no valen la pena. Entonces, eso es algo que sí hay que tener claro, que sean políticas que nazcan desde el pueblo para satisfacer o para poder mejorar alguna problemática. Pero si son políticas que solo nacen por cumplir algunos acuerdos internacionales, entonces no valen la pena. Entonces, eso es lo que se deberían de ver con las políticas públicas. Oyendo lo que tú me estabas comentando ahorita, me surge la duda también a nivel municipal, digamos, ¿verdad? Si tú conoces alguna política que aborde estos temas a nivel, o sea, en Guatemala, alguna política municipal, o no existe esa parte, o todo es a nivel nacional. Bueno, de lo que poco que yo conozco, sí he visto que es a nivel nacional. Ahora, como política en sí, no existe, pero sí existen prácticas comunitarias. Un claro ejemplo son los 48 cantones, con la cuestión de las rondas que hacen, también que tienen como que su propia organización para los guardabosques comunitarios, también comunidades en Sunil. Yo recuerdo que de pequeño yo iba a caminar en Alaska, Alaska para las Georginas, y en la parte de arriba de esta montaña, el Cerro Siete Cruces le dicen a parte de esto, para llegar al volcán Sunil, es lo que divide el departamento de Quetzaltenango y el departamento de Sololá. Entonces, las comunidades que están ahí se turnaban para hacer rondas y para hacer limpiezas en los bosques. Esto para mantener como que brechas en caso de incendios, porque los incendios eran muy seguidos en la zona. Entonces, ¿por qué lo hacían? Porque de esa manera ellos mantenían el agua en sus comunidades. Entonces, no es como que haya una política en sí, pero sí hay una necesidad de las comunidades que creó una organización comunitaria, y esta organización comunitaria creó esta forma de cultura, podríamos decir, de protección al bosque, que es algo de la ecología política. Sí, ya es algo propio de las comunidades indígenas, ¿verdad? Más que todo, digamos, Totonicapán, que tiene un tipo de organización bien estructurado, digamos, ¿verdad? En función de proteger el medio ambiente y otros temas, pues, pero uno de los principales es el medio ambiente. Ya para ir cerrando, ¿cómo miras tú el papel de las mujeres en el contexto de cambio climático, adaptación, gestión de riesgo? Sí, bueno, en Centroamérica hay que entender que la región centroamericana y el Caribe es la segunda región que sufre más impactos de eventos climáticos extremos a nivel mundial. Aquí va a pasar todo lo que pueda pasar mal: terremotos, inundaciones, huracanes, sequías. Entonces, después del MICH, crearon la Política Centroamericana de Gestión Integral de Riesgo de Desastres, que para mí es una joya que tenemos en Centroamérica, en donde explican cómo debemos abordar las problemáticas climáticas. Y en parte de esta política hablan sobre la visión que se tiene, o las diferentes visiones que se tiene de la gestión de riesgo. Parte de la gestión es cómo se va a tratar de mitigar las problemáticas, también las problemáticas de los eventos climáticos extremos. Ya después que se mitigó, ya viene la visión de la reconstrucción y la cuestión de la resiliencia. La resiliencia en las comunidades es la capacidad que se va a tener de la comunidad para poder reconstruir sus vidas. Y las comunidades tienen cierto potencial, pero el Estado tiene que potenciar más estas capacidades. Cuando se hacía este análisis, se hablaba sobre algunas personas en la comunidad tienen una visión, pero hay que empezar a diferenciarlas, una visión diferenciada. Una de estas es la visión de la mujer. La visión de la mujer es la que crea todo ese tejido social, es la que mantiene la cuestión de la cultura viva. Cuando la mujer ha tenido una participación directa para crear todo ese tejido social. En la cuestión de la prevención del desastre, la mujer es la primera que vela por mantener a la familia y por el resguardo de las personas.
muchas veces el hombre y las mismas organizaciones velan por la cuestión económica o por la reconstrucción material, pero pocas veces se vela por la cuestión de la integridad y por la cuestión del tejido social. Por eso la visión de la mujer es muy importante para la cuestión de la reconstrucción y la gestión del riesgo, ya que ella es la que crea esa sociedad y crea nuevamente esa armonía comunitaria. No, interesante. Igual me surge la idea, pues, pero sería para hablarlo en otro episodio, de qué pasa después del desastre, ¿verdad? O sea, qué acompañamiento se le dan a estas familias. Pero imagino que también la mujer estará en este seguimiento, digamos, a todas estas familias que han sufrido todos los desastres, ¿verdad? Entonces, pero no sé si quieres agregar algún otro punto de lo que hemos hablado, algo importante que recalcar. Sí, que la cuestión con el cambio climático es que nos está trayendo muchísimos problemas, y uno de estos es la migración. Entonces nos dábamos cuenta que en zonas que son altamente productivas, por la cuestión del cambio climático, empezaron a tratar de cambiar como la economía, y esto al no tener una potencialidad obligó a que las personas migraran por unidades familiares. Entonces ahora está volviéndose parte de la zona rural de Guatemala despoblada. Entonces caso para estudiar sería como Civilia en Guatemala, que cada vez hay menos niños. Entonces igual que en la costa sur de Guatemala. Entonces esto también nos da, como que nos hace ver que el cambio climático también tiene consecuencias económicas, también la movilidad de personas, y esto está creando o está reconstruyendo el territorio en Guatemala. Por eso es que es importante tratar de frenar el mismo y tratar de tener políticas que incidan para frenar las consecuencias del cambio climático. Y también, digamos, hacer como esa trilogía de actores, ¿verdad? Que sí puedan confluir, digamos, el Estado, las comunidades, la empresa privada, pienso yo, en la política pública, ¿verdad? Porque también solo el Estado tal vez no lo puede hacer, como tú mencionabas en el caso de Colombia, ¿verdad? Igual aplica para acá. Entonces, ver cómo esa trilogía puede trabajar en conjunto, ¿verdad? Muchas gracias, Pablo. Entonces, un gusto nuevamente tenerte por acá. Muchas gracias. ¿Verdad? Esperamos poder tener otro episodio contigo, que nos puedas comentar alguna otra experiencia que tengas, que esta fue muy, muy rica, ¿verdad? Muchas gracias, sí. Cuando ustedes me quieran invitar, yo con mucho gusto estaré aquí. Gracias.